Martes 16 de diciembre de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, tenemos hoy la continuación del Evangelio de ayer. Recordemos que ayer Jesús tuvo una fuerte discusión con los sumos sacerdotes y los ancianos acerca de la autoridad con que Jesús hacía lo que hacía. Hacía poco había acabado de expulsar a los mercaderes, a los vendedores del templo, a los cambistas de monedas. Entonces se le acercaron a Jesús para preguntarle sobre su autoridad. ¿Quién respalda lo que haces? Hoy Jesús les propone una parábola que ha tenido a lo largo de la historia como 2 interpretaciones. Algunos han visto en estos 2 hijos 2 pueblos, los gentiles y los judíos. El primer hijo, que primero dijo no y después se arrepintió y fue, sería el pueblo gentil, es decir, todos aquellos que no son judíos. Y efectivamente nos damos cuenta que todos estaban lejos de Dios, pero cuando Cristo vino, fueron los que recibieron con mayor alegría el anuncio del Evangelio y se convirtieron masivamente. Y entonces el segundo hijo, que inicialmente dijo sí voy, pero finalmente no fue, sería el pueblo judío que no quiso aceptar al Mesías. Otros han visto en estos 2 hijos a los pecadores en general que se arrepienten y a los justos que creen no necesitar conversión. Los primeros entonces serían aquellos que inicialmente dijeron no a Dios, se extraviaron por un mal camino, pero finalmente se arrepintieron de sus pecados y por eso cambiaron. Y en ese sentido el Señor al final habla de publicanos y prostitutas que creyeron el mensaje de Juan Bautista. En cambio los segundos serían aquellos como los fariseos que se creían tan buenos, tan justos, que sentían que no necesitaban convertirse. Son esas 99 ovejas que se sentían seguras, que se sentían convertidas, que se sentían listas. Y en cambio el otro sería esa oveja perdida que fue encontrada. Creo que ambas interpretaciones se ajustan muy bien a aquello que vamos a meditar hoy. Primero, todavía tienes tiempo de arrepentirte. Segundo, no tienes la salvación asegurada. Tercero, cuidado con una fe de barniz. Vamos con el primer punto. Todavía tienes tiempo de arrepentirte. El Evangelio comienza diciendo que un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Y él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Más adelante el Evangelio dirá que cuando vino Juan, los publicanos y las prostitutas le creyeron a Juan. Entonces este primer hijo representa a aquellos que hemos creído en la palabra del Señor después de estar hundidos en el pecado. Aquellos que cumplen la voluntad de Dios después de haberla rechazado continuadamente. Ciertamente es un cumplimiento imperfecto de la voluntad de Dios. Acá tendríamos que pensar en un tercer hijo, en aquel al que el Padre le dijo ve, y efectivamente fue. Ese sería el Hijo Santo, ese sería el modelo según Cristo. El Señor nos presenta en cambio 2 modelos imperfectos, pero por supuesto este primero al menos se convirtió. Y esto nos recuerda las maravillosas palabras del profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículos del 21 al 23. Escuchémoslas con corazón atento porque son muy consoladoras para aquellos que sabemos que todavía necesitamos conversión. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se echarán al olvido todos los crímenes que cometió y debido a la justicia que haya practicado, vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado?, dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva.
Amigos, hasta aquí el texto del profeta Ezequiel. Básicamente es un texto de esperanza, muy a propósito de este primer hijo que se arrepiente. Tú y yo estamos a tiempo de arrepentirnos. Si nuestros pecados son rojos como la escarlata, el Señor los va a dejar blancos como la nieve. Óyeme, si juntaran en una sola persona el pecado que se ha cometido en la tierra desde el primero hasta el último hombre, desde el pecado de Adán hasta el último pecado que va a cometer el último ser que pise esta tierra, y si lo juntáramos en una sola persona y esa persona fueras tú, déjame decirte que basta que te arrepientas de corazón, que te pongas de rodillas y le digas al Señor: perdóname, voy a ir donde el sacerdote a suplicar tu misericordia. Basta que vayas donde ese sacerdote y él extienda sus manos sobre ti para que de sus manos brote la preciosa sangre de Cristo que nos libró del pecado. Y ese pecado tuyo será como una gota en comparación al océano de la misericordia de Dios. Escúchame bien, tu pecado jamás es más grande que la misericordia de Dios, por grave que sea. Es una gota en comparación de su misericordia infinita. Hoy es el día de la conversión. Este es el tiempo de cambiar. Si en muchas ocasiones Dios nos ha mandado algo y no le hemos hecho caso, pues arrepintámonos de esto y digámosle al Señor: voy, cambio de vida, tu gracia me inunda, lloro mis pecados y reformo esta existencia que había estado tan lejos de ti. Segundo, no tienes la salvación asegurada. Dice la parábola del Evangelio que este papá se acercó al segundo hijo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. El Señor vuelve a decir más adelante que vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. Aquí, en cambio, el Señor está hablando a aquellas personas que llevamos ya algún tiempo en el camino de la conversión. Aquellos que fuimos tocados por Dios y que luego tenemos la tentación de creernos definitivamente convertidos. Les he dicho siempre que una de las cosas que más me impacta cuando acompaño el bautismo de algún niño son esas palabras que pregunta el sacerdote a los padrinos. Renuncian a la tentación de creerse convertidos definitivamente, porque amigos, este segundo hijo expresa a aquel que ha caído en la tentación de la presunción, aquel que cree que ya está convertido, aquel que cree que ya no necesita de la misericordia de Dios, y aquel que se acostumbra a lo espiritual, al punto que se siente hasta con derecho de violar algunos mandamientos de Dios. Esa presunción es peligrosísima, porque fue precisamente la que hizo caer a Pedro en el pecado de negar al Señor en 3 ocasiones. ¿Se acuerdan que en la última cena le dijo al Señor: moriría por ti? Amigos, esa es la vida de un presuntuoso. Confía demasiado en sí mismo. Cree demasiado que es bueno, que es justo, que lo va a lograr, y en cambio no pide ayuda a la gracia. Por eso el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, dice: así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. Familia, deberíamos aprendernos esta cita bíblica, especialmente aquellos que llevamos ya algún tiempo en los caminos espirituales, porque podemos ser ese segundo hijo, que le decimos al Señor: sí, yo estoy en los grupos de oración, yo voy a misa, yo rezo el rosario, por supuesto, Señor, que te amo. Pero después, cuando el Señor nos pide algo, cuando el Señor muestra claramente en nuestra vida el propósito que ella tiene, muestra claramente su voluntad en determinada área de nuestra vida, entonces le decimos al Señor que vamos, pero no lo hacemos. Sí, con nuestras palabras decimos: lo voy a hacer, pero luego con nuestra vida no lo hacemos. Por eso, siguiendo el texto del profeta Ezequiel, en el mismo capítulo 18, pero ya el versículo 24, creo que hay unas fuertes palabras que se aplican a este segundo hijo. Dice así: en cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó. Morirá a causa de la infidelidad de la que se hizo culpable y del pecado que cometió. Hasta aquí el texto del profeta Ezequiel. Amigos, qué fuertes palabras. Por eso hemos dicho en este segundo punto: no tienes la salvación asegurada. El que esté en pie cuide no caer. El que esté en pie cuide no caer.
Mantengámonos vigilantes, porque he visto caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Así dice una bellísima oración llamada Oración de Confianza, compuesta por San Luis María Griñón de Montfort. Y lo que esta oración dice en el fondo es que personas muy virtuosas, que personas que parecían santas, que personas que estábamos ya listos para canonizar, han caído estrepitosamente. Y si ellos que eran tan fuertes han caído, ¿quiénes somos tú y yo para creer que no caeremos? La lista es interminable. Piensa en Adán y Eva. Piensa, por ejemplo, en el mismo Caín, que había sido tan bendecido por el Señor y terminó matando a Abel, su hermano. Piensa en Sansón, que terminó seducido por Dalila. Pensemos en el rey David, que desafortunadamente terminó en adulterio y en asesinato. Pensemos en el rey Salomón, que terminó con 1000 mujeres, 700 princesas y 300 concubinas. Piensa en Pedro, piensa en tantos que eran grandes y fuertes y terminaron cayendo. Nunca caigamos en el pecado de la presunción, nunca nos confiemos demasiado, revisemos permanentemente nuestra vida espiritual para que no caigamos en esa trampa de estar diciéndole a Dios con nuestros labios sí, pero luego en nuestra vida no hacemos lo que Él quiere. Tercero, cuidado con una fe de barniz. En el Evangelio, el Señor concluye diciendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo lo siguiente: ustedes vieron la conversión de prostitutas y de publicanos, y aún después de ver esto, no se arrepintieron ni le creyeron a Juan Bautista. Esto es algo bien fuerte, porque el Señor le está hablando a autoridades espirituales. El Señor le está hablando a personas que conocían mucho de Dios, que tenían al menos mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Y sin embargo, estaban mostrando que su fe era de barniz, que era muy superficial. Cuando hablamos de una fe de barniz, nos referimos a una fe superficial. Todos hemos visto en algún momento alguna superficie que ha sido pintada con un barniz. Y basta que tal vez con la uña o con algún objeto contundente se raspe un poco para que ese barniz caiga. Eso mismo puede pasar con nuestra fe. No tiene raíces, no transforma nuestra vida. Esto está muy unido al punto anterior. La exhortación que el Señor hace a estos sumos sacerdotes, a estos ancianos del pueblo, es una exhortación que nos hace hoy a nosotros. ¿Cómo es que viendo la obra de Dios no nos convertimos? Esto puede ser producto de practicar una fe exclusivamente exterior, una fe como la del barniz, una fe con prácticas religiosas muy bonitas, pero solo prácticas externas, que no tiene interioridad. En ocasiones nos hacen críticas los enemigos de la fe, diciéndonos que nuestra práctica religiosa solo consiste en prácticas externas. Ciertamente, así no es la fe cristiana. Ciertamente, la fe cristiana es muy equilibrada, y aquello que se expresa exteriormente es lo que primero se vive interiormente. Pero eso no significa que no pueda ser cierto que en algún momento nosotros estemos cayendo en la tentación de vivir solamente una fe de ritos maravillosos, estupendos, pero ritos que no son coherentes con lo que yo vivo en mi interior, no son coherentes con lo que de alguna manera refleja mi vida. Prácticas espirituales externas estupendas, devoción a la Virgen María, algunas plegarias, algunas misas votivas por algún santo, pero luego vemos la obra de Dios como estos personajes del Evangelio de hoy y sin embargo no nos transformamos, no cambiamos. Queridos amigos, qué tremenda exhortada nos pega el Evangelio de hoy. Oremos. Amado Señor, aquí hay un pecador que te pide misericordia. Aquí hay un pecador que te suplica te perdones. Al principio no te creía. Al principio escuchaba tu palabra y sin embargo no hacía lo que me decías. Pero vino tu gracia a mi corazón, me dio la gracia de la conversión y ahora quiero seguirte. Pero tal vez, Señor, después de empezar ese proceso de conversión y de llevar años, he caído en la tentación de la presunción, de creer que como ya empecé un proceso de conversión, entonces ya estoy convertido definitivamente. Y Señor, esto me ha llevado a la soberbia. Y hoy tal vez miro hacia atrás y me doy cuenta que al inicio de mi conversión tenía más devoción, más piedad, era más radical en mi entrega, que me he ido aburguesando en mi vida espiritual y te pido perdón de todo corazón.
Te pido perdón porque posiblemente he centrado demasiado mi vida espiritual en prácticas externas y he perdido interioridad y profundidad. Señor, te suplico que me transformes, te suplico que me hagas entender con toda claridad todo lo que necesito de ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, todavía tienes tiempo de arrepentirte. Segundo, no tienes la salvación asegurada. Tercero, cuidado con una fe de barniz. Compromiso. Hagamos un buen examen de conciencia y vamos a confesarnos para prepararnos en este Adviento para el nacimiento de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.